Mi nombre es Sierra y tengo 24 años. Después del funeral de mi padre, mientras el aroma de los lirios aún se aferraba a mi vestido negro y las últimas condolencias resonaban en mis oídos, mi madrastra me llevó en coche por una carretera remota a las afueras del pueblo. Era de esos tramos vacíos donde el viento mueve el polvo como si fueran espíritus inquietos y nadie hace preguntas. No habló durante el trayecto. Sus dedos perfectamente arreglados apretaban el volante. Su pulsera de diamantes atrapaba la luz del atardecer como una celebración silenciosa. Recuerdo mirar los campos que pasaban por la ventana, entumecida por el dolor, creyendo que íbamos a casa para enfrentar el silencio juntas. En cambio, redujo la velocidad, detuvo el coche junto a un viejo letrero de madera torcido y se volvió hacia mí con una sonrisa tan fría que quemaba. Aquí es donde te bajas. La casa y el negocio ahora son míos. Por un segundo pensé que había escuchado mal, que el dolor había torcido mis sentidos. Pero ella se inclinó sobre mí, abrió la puerta del pasajero y lo repitió más despacio, más cortante, asegurándose de que cada palabra me atravesara. Bajé del coche porque el shock tiene una forma extraña de hacer que la obediencia parezca automática. Mis zapatos se hundieron ligeramente en la grava. Me quedé de pie en el polvo, abrazando mi bolso, mientras ella se marchaba sin mirar atrás. Sin teléfono. Sin dinero. Y entonces me di cuenta de algo. No estaba sola. Estaba libre. Pero ella no tenía idea de lo que mi padre me había dejado antes de morir. El viento me lanzó el cabello sobre la cara mientras su coche desaparecía tras la curva. La realidad de lo que había hecho cayó sobre mí como el cielo que se oscurecía. Ella pensaba que me había borrado. En su mente, yo era la hija incómoda de un primer matrimonio. La chica callada que ayudaba en la oficina pero nunca discutía. Nunca exigía. Nunca se defendía. Siempre había subestimado el silencio. En el funeral, ella fue la que más lloró. La que abrazó a la gente por más tiempo. Aceptaba la simpatía como si fuera un aplauso. Todos creían que era la viuda destrozada. Nadie vio lo rápido que cambió las cerraduras. La noche en que mi padre fue ingresado en el hospital, nadie notó cómo insistió en encargarse sola de los papeles. Pero yo sí lo noté. Yo noto todo. Un camión rugió en la autopista distante, sacándome del presente. La voz de mi padre resonó en mi memoria, tranquila y firme, diciéndome años atrás que la fuerza no siempre se ve ruidosa. A veces espera, a veces observa. El día antes de morir, cuando las máquinas pitaban constantemente alrededor de su cama de hospital, apretó mi mano con una fuerza sorprendente y me dijo que confiara en él. Dijo que ya se había encargado de todo. En ese momento pensé que hablaba emocionalmente. Que quería que fuera fuerte cuando él ya no estuviera. De pie en aquella carretera vacía, abandonada y humillada, finalmente entendí que había algo más detrás de su mirada. Algo deliberado. Algo preparado. Mi madrastra creía que la casa era suya porque su nombre estaba en los permisos recientes de renovación. Creía que el negocio era suyo porque había estado manejando las cuentas durante el último año. Creía que yo era impotente porque había sacado mi teléfono de mi bolso antes de salir del cementerio, diciendo que necesitaba hacer unas llamadas. Lo que no sabía era que mi padre me había enseñado el negocio desde cero desde que tenía 16 años. Conocía cada proveedor, cada cliente, cada debilidad de nuestros competidores. Sabía qué contratos estaban por renovarse y qué alianzas dependían más de la lealtad personal que de firmas en papel. Mientras el crepúsculo se hacía más profundo, sentí la primera chispa de algo más fuerte que el dolor. Claridad. Ella eligió una carretera remota porque quería que estuviera aislada, asustada, dependiente. En cambio, me había dado distancia de su actuación. De las paredes sofocantes de aquella casa que ya no se sentía como un hogar. El polvo se asentó alrededor de mis pies, y con él, mi miedo. Ajusté la correa de mi bolso sobre el hombro y empecé a caminar hacia la autopista. Cada paso, a pesar del dolor en mi pecho. Ella pensaba que el abandono me rompería. Pensaba que quedarse con la casa y el negocio aseguraría su victoria. Pero mi padre nunca fue descuidado, especialmente conmigo. El cielo se volvió de un violeta profundo, y sentí algo inesperado creciendo dentro de mí. No desesperación. Anticipación. Ella creía que me había dejado sin nada en una carretera olvidada. Lo que realmente había hecho era preparar el escenario para el mayor error de su vida. El cielo ya estaba casi negro cuando llegué a la autopista.
Pero ya no temblaba. No estaba llorando. Estaba pensando. Después del funeral de mi padre, mi madrastra me llevó a una carretera remota y dijo: «Aquí es donde te bajas. La casa y el negocio ahora son míos». Ella creyó que esa frase terminaba mi historia. No se dio cuenta de que apenas era el comienzo. Un conductor que pasaba redujo la velocidad cuando me vio caminando sola vestida de luto. Le dije que mi coche se había averiado cerca del pueblo. Me ofreció llevarme a la gasolinera más cercana. Le di las gracias, memorizando su matrícula por costumbre. Otra lección que mi padre me había enseñado. Siempre mantente alerta. En la estación no llamé a mi madrastra. No llamé a un amigo. Caminé directamente hacia el pequeño cajero automático junto a la máquina de refrescos. Introduje una secuencia de números que estaba grabada en mi memoria desde la infancia. La pantalla parpadeó una vez. Luego mostró un saldo que hizo que el cajero me mirara 2 veces. Mi padre no solo se había encargado de todo. Había transferido las acciones de control de la empresa a un fideicomiso a mi nombre hacía 6 meses. No al suyo. Al mío. El negocio que ella pensaba que poseía, legal, estratégica y financieramente, respondía a mí. La casa que reclamaba había sido refinanciada bajo la empresa como un activo corporativo ligado a la autoridad ejecutiva. Autoridad ejecutiva que, desde hacía 48 horas, me pertenecía únicamente a mí. Mi padre sabía exactamente con quién se había casado. Conocía su hambre de control. Y se había preparado en silencio. Saqué suficiente dinero para pasar la noche y llamé a la única persona que ella jamás sospecharía. El señor Álvarez, nuestro asesor legal principal, que había trabajado con mi padre durante 22 años. Contestó al segundo timbrazo, como si hubiera estado esperándome. Cuando le conté lo que ella había hecho, no hubo sorpresa en su voz. Solo una confirmación tranquila. Es hora. A la mañana siguiente, mientras ella probablemente estaba redecorando la sala y ensayando su papel de dueña en duelo, yo estaba sentada en una oficina del centro revisando documentos con 3 abogados. El fideicomiso era hermético. Si quieres, también puedo adaptarlo para un vídeo narrativo de YouTube, hacerlo más dramático para una novela, o acortarlo manteniendo el impacto emocional. Las acciones eran irreversibles. Y había un detalle más que mi padre había mantenido en secreto para todos, excepto para mí. Una cláusula que exigía una reunión formal de la junta directiva dentro de las 72 horas posteriores a su muerte para confirmar la sucesión del liderazgo. Ella estaba demasiado ocupada deshaciéndose de mí como para darse cuenta de que el reloj ya estaba corriendo. Para el mediodía, los avisos oficiales ya habían sido entregados en la sede de la empresa, firmados por mí. A las 3 de la tarde, entré al edificio que ella creía controlar. Las conversaciones se detuvieron. Los empleados se quedaron mirándome. No porque pareciera rota, sino porque parecía segura. Ella salió de la oficina de mi padre cuando sintió que el silencio cambiaba. Por una fracción de segundo, la confusión cruzó su rostro. Luego vino la ira. «¿Qué haces aquí?», exigió. La miré a los ojos con calma mientras tomaba mi asiento. Los miembros de la junta ya estaban reunidos en la sala de conferencias. El señor Álvarez inició la reunión con una precisión tranquila. Los documentos fueron colocados frente a ella uno por uno. Distribución de acciones, activación del fideicomiso, transferencia ejecutiva de poder. Su nombre no aparecía en ningún lugar que realmente importara. El color desapareció de su rostro cuando la arrogancia fue reemplazada por la comprensión. «Eso es imposible», susurró. Pero no lo era. En 40 minutos, la votación fue formal y unánime. Fui nombrada directora ejecutiva, con efecto inmediato. Su acceso administrativo fue revocado. Sus tarjetas corporativas fueron desactivadas incluso antes de que saliera del edificio. Seguridad la acompañó para recoger sus pertenencias personales. El mismo equipo de seguridad al que ella una vez había ordenado vigilarme. Cuando pasó junto a mí en el pasillo, intentó una última vez. «¿Crees que has ganado?», susurró con veneno. La miré con firmeza, tranquila e inquebrantable. «No», respondí. «Mi padre ganó». Esa misma noche regresé a la casa que ella había reclamado como suya. Legalmente, era propiedad de la empresa. Mi propiedad.
Las cerraduras que ella había cambiado fueron reemplazadas nuevamente, esta vez con mi autorización. Sus maletas fueron colocadas ordenadamente junto a la puerta. No la abandoné en una carretera remota. Simplemente le entregué la misma realidad que ella intentó entregarme a mí. Las acciones tienen ecos. Se fue sin decir otra palabra. Y por primera vez desde la muerte de mi padre, la casa se sintió silenciosa de una manera diferente. No vacía. Restaurada. Entré en la oficina de mi padre y me senté en su silla. No como una hija afligida, sino como la mujer que él me había preparado para ser. Después del funeral de mi padre, ella pensó que me había borrado. Pensó que me había dejado sola en el polvo, sin nada. Sin teléfono. Sin dinero. Pero no tenía idea de lo que mi padre me había dejado antes de morir. Me dejó poder. Me dejó protección. Me dejó pruebas. Y lo más importante, me dejó la creencia en mí misma.